Hola queridos amigos, muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Queremos darle las gracias como cada día por acompañarnos, por venir a estudiar y compartir con nosotros un poquito el capítulo del día del profeta Ezequiel. Queremos hablarles acerca del capítulo número 13 y es un capítulo paralelo al libro de el profeta Jeremías. El capítulo 23 es una complementación que podemos leer, que podemos estudiar de ambos capítulos y de ambos profetas, de ambos autores. Vamos a orar y vamos a sacar algunas lecciones particulares de este capítulo. Querido Señor Jesús, te damos gracias por regalarnos el canal Enseñanza Bíblica. Gracias porque es un medio donde podemos compartir tu palabra, tu enseñanza, y queremos, Señor, invitarte a que nos dirijas en este reavivados que tenemos hoy. Oramos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. El capítulo de hoy es interesante porque es la única parte del Antiguo Testamento, no hay otra, donde se hable acerca de las profetisas adúlteras o idólatras y un mensaje destinado a las mismas. Es el único lugar, no hay otro. Hay otras porciones donde se habla acerca de las profetisas verdaderas, pero profetisas falsas es la única porción del Antiguo Testamento. Y básicamente es una mezcla, vamos a ver hoy, una mezcla de profetas con hechizos, con amuletos, con comportamientos extraños, hay muerte, hay homicidio. Es muy interesante lo que habla acerca de estas mujeres. Pero en los primeros versículos del 1 al 16, específicamente Dios habla de los falsos profetas, sus mensajes, su relación con el pueblo y cómo el pueblo percibe a estos profetas, y también se da la opinión de Dios. Noten ustedes en el versículo 1 y 2 dice: Hijo de hombre, dice el versículo 2, el 1 dice que llegó palabra de Jehová, el versículo 2 habla de que Ezequiel debía levantar su voz, debía hablar en contra de los falsos profetas de Israel. Dice: profetiza y di a los que profetizan por su propia iniciativa, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor: ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber tenido ninguna visión. Chacales o zorras, dice la Reina Valera, chacales entre las ruinas, eso han sido tus profetas, Israel. En estos primeros 4 versículos, Ezequiel recibe una orden, recibe un destinatario y también recibe un mensaje para estos falsos profetas. Dios habla acerca de estos falsos profetas y dice: estos falsos profetas hablan desde su propia iniciativa, hablan por su propia inspiración y yo no he hablado por ellos. Pero específicamente en los versículos 3 y 4 hablan de, específicamente el 4, de la actitud del pueblo. El versículo 2 también dice: contra los profetas de Israel. Habla de que el pueblo apoyaba a estos falsos profetas. El pueblo disfrutaba de sus falsos mensajes. Disfrutaba de que estos hombres le endulcen, y mujeres, ¿no? Hoy también lo vemos, le endulcen el oído a el pueblo de Judá. Es muy interesante, pero Dios aquí es muy claro al respecto. Dios le dice: eso han sido tus profetas, Israel. Dios le habla específicamente en el 4 al pueblo. Dios interactúa analizando el problema o el mensaje que tenía que dar el profeta en relación al pueblo de Israel. En los versículos 5 al 7, Dios va a dar un mensaje, pero un mensaje exclusivamente a los profetas. Dios va a dar a los falsos profetas, ¿no? Dios va a hablar con ellos. Dios los va a interrogar, Dios les va a preguntar, Dios les va a decir dónde está el problema de ellos, y no solamente eso, sino que les va a decir cómo ellos van a terminar. Allí en los versículos 5 al 7 dice: ustedes
les habla a los profetas ahora, no han subido a las brechas ni han levantado un muro alrededor de la casa de Israel, a fin de que pueda resistir en el combate el día del Señor. Dios le dice a estos hombres y mujeres, falsos profetas, falsas profetizas, les dice: ustedes no han hecho nada en favor del pueblo. Ustedes sabían, eran conscientes que mi juicio, mi día venía. Y lejos de edificar, de aprovechar, aunque sea su falsedad, para dar algún mensaje, aunque sea combinar un poquito de verdad con mentira, no aprovecharon eso. Todo lo contrario, ustedes debilitaron, ustedes dieron una falsa imagen del mensaje. Lo vamos a ver más adelante, que aplican cal sobre el deseo equivocado, desorientado del pueblo de confiar en los muros de Jerusalén. Dice en el versículo 6, tienen visiones ilusorias y hacen predicciones engañosas, esos que andan diciendo profecía o palabra del Señor, oráculo del Señor. El Señor, dice, esos que andan diciendo oráculo del Señor sin que el Señor los haya enviado y todavía esperan que Él confirme sus anuncios. Qué actitud presuntuosa. Ellos pensaban que Dios podía cumplir sus palabras. ¿O no es verdad que ustedes tienen visiones ilusorias y hacen predicciones engañosas cuando dicen palabra del Señor sin que yo haya hablado? Ahí Dios los interpela. Dios habla con estos falsos profetas y le dice: escúchenme, ustedes sinceramente creen que están haciendo lo correctamente bien. Ustedes no, estoy equivocado yo cuando les digo que ustedes tienen falsas visiones, falsas predicciones. Y queda latente ahí la pregunta, ¿no? Ahora en los versículos 8 al 16, Dios va a hablar acerca de la actitud ante los conceptos que los profetas impulsaban con la actitud errada del pueblo. Del 8 al 16 va a hablar acerca de las consecuencias. Dice el 8, por haber hablado falsamente y haber tenido visiones engañosas, yo estoy aquí contra ustedes. Palabra del Señor. Esto sí es palabra del Señor. Mi mano se alzará contra los profetas que tienen visiones ilusorias y hacen predicciones engañosas. Ellos no participarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Esto es tremendo. Dios está dando la sentencia de que serían excluidos de su pueblo. Recuerden ustedes ahí donde dice el consejo de mi pueblo, dice no participarán en el consejo de mi pueblo. Dios se había acercado de manera muy especial al pueblo de Israel. Y Dios le dice al pueblo: esta gente no va a participar de los mensajes, de los consejos que yo tengo para mi pueblo. Van a ser privados de mi consejería especial, de mi luz especial, de mi consejo santo, elevado, que los perfecciona en su manera de aplicar en su vida. Ellos no van a participar de esto. Además dice, no van a ser inscritos en el libro de la casa de Israel. Allí en Esdras 2 se lee que cuando vuelven, el remanente regresa, no iban a ser parte estos hombres de los registros de la genealogía del pueblo de Judá. Porque en esa genealogía vemos cómo Dios cumple su promesa, pese a que el tiempo pasó. Y además dice, no entrarán en la tierra de Israel. Iban a tener prohibido el ingreso, la entrada, prohibida la entrada a la tierra de Dios. Y ahora Dios dice, voy a mandar granizo, voy a mandar lluvias torrenciales, habla acerca de van a ser arrasados por el imperio babilónico. Y allí habla de el versículo 12 al 16 específicamente dice, cuando la pared se haya derrumbado les preguntarán, ¿dónde está la cal con que la habían recubierto? Esto es muy interesante, esto es así, el pueblo tenía planes, tenía deseos, tenía preconceptos, ellos creían y levantaban muros, ideas suyas personales. Estos profetas lo que hacían no era fortalecer esos muros, sino simplemente maquillarlos y darles una apariencia de bien.
Pero cuando vieron que esos muros se cayeron, ahora Dios dice, ¿acaso no los habían dejado bien hechos? ¿No tenían una base sólida? No, no tenían base sólida. Eran totalmente falsos los muros que levantaban estos hombres. Y ahora Dios dice en el versículo 15, una vez que se haya desahogado mi ira contra esa pared y contra los que la recubrían con cal, les diré, ya no existe la pared, ni tampoco los que la recubrían. Esos profetas que profetizaban sobre Jerusalén y tenían para ella visiones de paz, cuando no había paz, palabra del Señor. Dios habla de que aniquilaría, destruiría, sacaría de la existencia a estos hombres de el pueblo suyo. Y ahora habla de los versículos 17 al 23. Es interesante para las mujeres, un mensaje para las profetisas. Sabemos de que hubo varias profetisas mujeres fieles al Señor, como Hulda, Débora, ¿sí? Hubo varias en el Nuevo Testamento, las hijas de Felipe, también por ejemplo Ana en Lucas 2, ¿sí? Hay varias profetas, pero aquí habla acerca de las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia iniciativa. Eran mujeres que no recibían palabra de Dios, sino que hablaban con su mensaje en contra de ellas mismas. Y hablan de que estas mujeres tenían prácticas que hacían ligaduras mágicas, noten ustedes, como una especie de amuleto, una especie de hechicería, de brujería, algo combinado que Dios dice, acá dice atar las manos, y preparan velos para las cabezas de gente de todas las edades, todos quedaban atrapados en sus redes, dice a fin de atrapar vidas humanas, el ser entero quedaba atrapado. Queridos amigos, tengan cuidado ustedes, tengan cuidado cuando ustedes van a consultar a personas que tienen estas habilidades mágicas. Y peor si está en el pueblo de Dios. Dios habla mucho en la Biblia acerca de tener cuidado con el contacto con estas personas, porque estas personas manejan las esferas del mundo de las tinieblas. Y dice acá el texto, me han profanado delante de mi pueblo por unos puñados de cebada y unas migajas de pan, matando a los que no debían morir, dejando con vida a los que no debían vivir, y diciendo mentiras a mi pueblo que siempre está dispuesto a escucharlas. Hombres, mujeres y niños, ancianos, sinceros que iban a estas mujeres, y estas mujeres hacían hacer cosas o dictaban actitudes, comportamientos que estaban totalmente incorrectos. Allí se habla de dos ideas, ¿no? Algunos pueden hacer en el sentido de puñados de cebada y unas migajas de pan, hablando de los regalos que se empleaba a los profetas que se entregaba al que se le iba a consultar, o también en sus artes mágicas combinaban cebada, pan y empleaban como un artificio de combinación para lograr su cometido. Por eso, dice Dios, yo estoy contra las ligaduras que ustedes usan para atrapar como pájaro las vidas humanas. Dice, las arrancaré los brazos de ustedes y dejaré en libertad la vida que ustedes han atrapado. Y esto es muy importante, queridos amigos. La única manera de salir de las garras de este tipo de cosas es con Dios. Por eso, tenga cuidado cuando usted mira una película, cuando usted lee algo, cuando usted escucha algo, participa de estas sesiones que la Biblia específicamente llama más de sesiones espiritistas. Tenga cuidado porque el mundo de los espíritus es el mundo del mal, del maligno. Todos los secuaces de Satanás están allí para entrampar a la gente y solamente Dios liberta. En el versículo 20 se ve eso. En el versículo 21 dice que libertará. En el versículo 22 hablan de hacer sufrir al justo. Hacen pasar por situaciones difíciles. Satanás se goza de hacer sufrir al justo. Y Dios es muy atento al que se mantiene fiel a su palabra, a su ley, a su vida moral. Por eso dice el versículo 23, no tendrán más falsas visiones,
ni volverán a hacer predicciones. Yo libraré a mi pueblo de las manos de ustedes y así sabrán que soy el Señor. Queridos amigos, la única manera de librarse de Satanás, de sus trampas, es con Dios. Tenga cuidado con los profetas, no importa de qué título tenga el hombre, la mujer que se declare profeta, siempre usted mire las características de un profeta verdadero, escuche lo que le dice y usted analice con un escrito está. A veces por el título que tiene tal o cual persona nos podemos llegar a confundir, por eso tenga cuidado y deseamos de corazón que estos capítulos nos incentiven a ser cuidadosos de quién está a nuestro lado, con quién nos relacionamos. Desde el canal Enseñanza Bíblica les extendemos un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente videito. Será hasta luego.